Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar esta sesión de Realidad Social Peruana, clase diferida de la semana 5. El tema de esta semana es la decadencia de la oligarquía, que la vamos a ver a través de la crisis del Estado oligárquico. La oligarquía es la clase social más poderosa que ha tenido este país desde su independencia. Desde 1821 hasta los años 60 del siglo XX, fue la clase social más poderosa del Perú. ¿Cómo se define la oligarquía? La oligarquía se define básicamente por la propiedad de la tierra. Son como por oligarcas estamos definiendo a aquellas personas, familias y personas que poseen inmensas extensiones de tierras. Estoy hablando de las haciendas. Estoy hablando de las haciendas. Los propietarios de grandes haciendas son los oligarcas. Ya hemos visto que hay dos grandes tipos de oligarcas, los oligarcas de la costa y los oligarcas de la sierra. Valga la aclaración que en la selva el fenómeno de las haciendas no se dio. Sí ha habido haciendas en la selva, sí, pero no de gran extensión y tampoco que cubran a la mayor parte del territorio amazónico. Eso no ha pasado. Entonces los hacendados se dividen fundamentalmente en dos: los hacendados de la costa, hacendados de la sierra. Los hacendados son los oligarcas. En el año, vamos a empezar a la sesión, en el año 62 se da un golpe de Estado con el cual finaliza la alianza entre oligarcas y militares, lo que hemos llamado la alianza oligárquico-militar, oligárquico-militar. Esa alianza se rompe, porque ya para este momento los militares piensan que la oligarquía como clase dominante no es la mejor líder del Perú. La oligarquía ya no debe liderar al Perú, encabezar al Perú, según los militares. Los militares comienzan a apostar por otra clase social. ¿Por qué clase social apuestan los militares? Por la burguesía, o sea, por los empresarios. Los militares ahora van a apoyar a los empresarios, ya no a los oligarcas. Ahora sí, es cierto también que hay algunos oligarcas que a su vez también son empresarios. Es cierto, pero no vamos a hablar ya de esos casos aquí. O sea, quedémonos con esta idea. Los oligarcas dejan de apoyar, perdón, los militares dejan de apoyar a los oligarcas y los militares empiezan a apoyar a los empresarios, a los burgueses. Aunque haya algunos empresarios que también son oligarcas. Pero eso son casos minoritarios, digámoslo así. No vamos a verlos ahorita aquí, ¿sí? Ni en este curso, ¿sí? Porque si no nos complicamos mucho. ¿Ya? El gobierno dura un año, este gobierno, esta junta militar, del 62 a 63. Es solo un año, pero es un año en el cual está claro el mensaje. Los militares tienen una nueva opción política, porque esta opción de apostar por la burguesía es una opción política que va de la mano con el reformismo. Estos militares son reformistas, quieren reformar al país. ¿Y qué significa reformar al país? Significa cambiar un montón de estructuras, una serie de estructuras que existen en el Perú desde el siglo XIX. Quieren reformar el sistema educativo, quieren reformar el sistema de salud, quieren reformar en general las relaciones del Estado con la sociedad. Las relaciones del Estado con la sociedad. Y eso es muchísimo, ¿eh? Eso es bastante decir. Y en el corazón de estas reformas, los militares entienden que es básico reformar el sistema de propiedad de la tierra. Repito, reformar el sistema de propiedad de la tierra. Y para eso, estos militares comienzan una reforma agraria, ¿no? Es una reforma agraria que en esta época es solo un año. Estos son los militares que gobiernan, es una junta militar. Es solo un año y hace una reforma agraria que se enfoca en las haciendas de la sierra, las haciendas andinas, pero dejan la puerta abierta de que en un futuro también se puedan hacer reformas en las haciendas de la costa. ¿Qué significa una reforma agraria en este contexto? ¿Qué implica? Implica modernizar las haciendas, que las haciendas sean más capitalistas, que se orienten más hacia la producción, hacia el mercado y menos hacia el autoconsumo, que es como sucedía más que nada en aquella época. Estamos en una época en la que la mayoría de las haciendas se autoabastecen. Los militares lo que quieren es que las haciendas participen en el mercado y contribuyan al desarrollo capitalista del Perú, al capitalismo, ¿no? Entonces, las haciendas andinas en esa materia son las más retrasadas y por eso ahí se enfocan los militares. Esto no quiere decir que no vean
a las haciendas costeñas, también como retrasadas, y que eventualmente estén dispuestas a intervenir estas haciendas también. Pero eso lo dejan abierto, solamente gobiernan un año, no hay tiempo suficiente para todo. Otro punto importante, otra implicancia importante de reformismo, de reforma agraria, es la propiedad, ¿no? Esta idea de que haya una familia que sea propietaria de todo un valle de extensas hectáreas de tierra, bueno, no, ya no va con la mentalidad de los militares de esta época. Más bien lo que apuestan es a una propiedad más descentralizada, en la cual los campesinos, en la medida de lo posible, tengan tierra también. Si bien no necesariamente toda la tierra, pero por lo menos alguna porción de tierra deberían tener los campesinos, ¿no? Esto va de la mano con la idea de que los campesinos también se conviertan en agentes partícipes de la dinámica capitalista. Repito, esto va de la mano con la idea que los campesinos también participen en el sistema capitalista. También hay otro punto importante en el reformismo, y es la planificación. Se crea el Instituto Nacional de Planificación, o sea, la idea que la economía peruana tiene que ser planificada, se tiene que planificar, y para eso el Estado tiene que intervenir en la economía. No hay manera de que se planifique una economía sin que el Estado intervenga, ¿no es cierto? No se puede. El Estado tiene que intervenir. Entonces, esta idea de que el Estado debe intervenir de alguna u otra manera en la economía con el Instituto Nacional de Planificación va a existir durante 30 años en el Perú. Este instituto se crea en el año 62. ¿Hasta cuánto dura? ¿Cuándo se termina? En el año 92. Lo desmantela Alberto Fujimori. Cuando Fujimori es presidente se acaba este instituto y se acaba esta época de que el Estado interviene en economía. Y se abre otra época. A partir del 92 estamos ya en el neoliberalismo, en el cual el libre mercado es tan fuerte que el Estado no debe intervenir en el mercado, ¿se entiende, no? Para nada, pero nada. Ahora, que sea reformista no quiere decir que los militares hayan perdido de vista su labor, su misión de la seguridad nacional. Vean el caso de Hugo Blanco. Hugo Blanco era un líder campesino que tomaba tierras, o sea, eran de esos campesinos que organizaban a otros campesinos para, por la fuerza, tomar las haciendas y expulsar al gamonal, o sea, al hacendado, y a toda su familia. Y los campesinos se quedaban como posesionarios de la tierra, posesionarios de facto. Legalmente esto no tenía nada de legal, esto es ilegal, pero los campesinos lo hacían, se agarraban las tierras y expulsaban a los gamonales. Hugo Blanco es un organizador de tomas de tierras. Ojo, Hugo Blanco no es un terrorista y tampoco es un guerrillero. Repito, no es ni terrorista ni guerrillero. Organiza tomas de tierras que en general son pacíficas. O sea, es cierto, lo asustan al gamonal para que se vaya, pero no llegan a suceder hechos de sangre. Hugo Blanco no tiene las manos manchadas de sangre. O sea, no asesina a gamonales ni nada parecido. Igual lo que está haciendo es ilegal y lo van a arrestar, va a ser detenido. Como lo ven ahí, la policía lo detiene. En el año 63 los militares dejan el poder y hay nuevamente elecciones, ¿no? Las elecciones las va a ganar Belaúnde. Se rompe el triple empate que hubo un año antes. Se presentan los mismos candidatos, Ayala Torre, Odría y Belaúnde, y que habían quedado un triple empate en el año 62. Bueno, esta vez no va a haber triple empate. Gana Belaúnde con más de un tercio de los votos, con los cuales directamente es elegido presidente. ¿Por qué gana Belaúnde? Porque Belaúnde hace una alianza estratégica. Si se fijan con los números, el APRA y la UNO, la Unión Nacional de Odría, la UNO, mantienen más o menos la misma votación que hacía que un año atrás. Mantienen lo mismo. Centésimas menos, centésimas más, es la misma votación. Pero Acción Popular sube de tener 32% a tener 39%. Son 7 puntos porcentuales. 7 puntos porcentuales que es, bueno, respetable, y lo hace finalmente ganar a Belaúnde en primera vuelta, porque se necesitaba un tercio para ganar en primera vuelta en esta época. ¿Qué sucede? Que Belaúnde ha hecho una alianza con un nuevo partido político que tiene mucho votante en la clase media. Me refiero a la Democracia Cristiana, la DC, la Democracia Cristiana. La alianza con la Democracia Cristiana va a ser clave
para que Belaúnde gane las elecciones, y las gana. Pero hay un problema, el Congreso es de oposición, no tiene mayoría en el Congreso. Entre el APRA y la UNO, que se alían, la coalición APRA-UNO, hay mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Belaúnde es el presidente, pero en el Congreso la mayoría es opositora. Repito, Belaúnde es el presidente, pero en el Congreso la mayoría es opositora, y esto va a traer muchos problemas de gobernabilidad. Muchos problemas de gobernabilidad. Vamos a ver esto acá. Belaúnde trata de hacer varios cambios, de hecho trata de hacer reformas, parecidas a las reformas que tratan de hacer los militares, pero con un estilo civil, ¿no? Porque es un hombre civil, no es Belaúnde no es militar, Belaúnde es un arquitecto, es civil, es un profesional de la civilidad. Y Belaúnde trata también de hacer reformas. El problema es que el Congreso no lo deja. El Congreso le para obstruyendo sus leyes, sus normas, sus disposiciones. Toda iniciativa que tiene Belaúnde, el Congreso le obstruye. Y además le censura ministros, e incluso le llegó a censurar un gabinete entero. Entonces está claro que con un Congreso hostil no se puede gobernar bien. Belaúnde quería hacer una reforma agraria, que fracasó, porque el Congreso no lo dejó gobernar. Lo que sí consiguió hacer Belaúnde fue las elecciones municipales, que fue un tema con el cual el Congreso estuvo de acuerdo. Hasta entonces no había elecciones municipales, los alcaldes hasta esta época eran designados por el presidente. Recién a partir de este momento los alcaldes van a ser elegidos por votación popular, y es algo en el cual, una de las pocas cosas en las cuales el Congreso y el gobierno estuvieron de acuerdo, y, y una política de inversión en vivienda y carreteras, infraestructura vial, que sobre todo son carreteras y puertos también, ¿no? Que el Congreso tampoco se opuso mucho a eso. Veamos. Aquí hay imágenes de Belaúnde inaugurando una carretera que para él es emblemática, la carretera marginal de la selva, que es una carretera, una vía de penetración a la Amazonía. Belaúnde está muy preocupado porque el Perú se expanda hacia la Amazonía. A Belaúnde le preocupaba que en el Perú la Amazonía todavía estuviera como que relativamente aislada del resto del país. Relativamente aislada del resto del país. Belaúnde procura construir carreteras hacia la selva para integrar a la selva al resto del país. Aquí hay una imagen de un debate municipal, debate electoral, en la municipalidad para el caso de la alcaldía de Lima. Construye el aeropuerto Jorge Chávez, que muchos de ustedes conocerán, el aeropuerto Jorge Chávez. Construye diferentes edificios residenciales, conjuntos residenciales que hasta ahora existen. Aquí hay uno, la Residencial San Felipe, ¿no? Que está en Jesús María. También hay otros más. Existe la Residencial Santa Cruz en San Isidro, la Unidad Vecinal número 1, Mirones, Palomino, que están en el centro de Lima, en el cercado de Lima, perdón, y diferentes así conjuntos residenciales también en el interior del país, también en ciudades como Arequipa, Trujillo, etcétera, va a construir conjuntos residenciales que están principalmente destinados a la clase media, porque Belaúnde no olvida que su electorado sobre todo es de clase media. Belaúnde no olvida que la gente que lo ha elegido, sobre todo, en su mayoría, son gente de clase media. Entonces gobierna para ellos. Entonces estas viviendas no son viviendas populares, son viviendas de clase media. Y Belaúnde lo tenía claro. Belaúnde sabía para quién estaba gobernando. Vamos a seguir con esta diapositiva, con este video en una segunda parte. Nos vemos.